Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del programa que denominamos Voces de la Educación. Hoy el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con lo que podríamos denominar son los procesos de producción de profesionales de la educación. ¿Cómo se produce un maestro? ¿Cómo se fabrica un docente? Y para desarrollar este tema, que me parece que es estratégico, porque obviamente que de la formación o de la calidad de la formación en gran parte va a depender la calidad del trabajo de los docentes y por lo tanto también los aprendizajes de las chicas y de los chicos. Soy de aquellos que piensan que no se puede estudiar solamente los procesos de formación sin ponerlo en relación con los procesos de reclutamiento. ¿A quién se convoca para este oficio? Tampoco se puede entender el problema de la formación ni se puede mejorar la formación si no se ataca también al mismo tiempo y no se analizan las condiciones de trabajo de los docentes, su sistema de premios y recompensas, su carrera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que ser analíticos. Sabemos que todo está relacionado con todo, vamos a tener presente estas relaciones, pero hoy vamos a hacer el foco sobre la formación docente. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos invitado a dos jóvenes que están justamente formándose como docente. En primer lugar, presento a Brenda Casagrande. Tengo entendido que estás estudiando en un instituto de formación docente para ser maestra de inicial. Así es. Y al mismo tiempo también te invitamos a Mateo Deltin, o Deltin, no sé cómo es la acentuación de tu apellido. Discusión familiar. Una gran discusión. No vamos a intervenir en la discusión familiar. Pero bueno, Mateo está formándose como profesor de primaria, ambos en el Instituto de Formación Docente de la ciudad capital, de La Cava. Yo creo que es importante el testimonio de ellos, por eso les agradecemos que hayan aceptado esta invitación. Así como para romper el hielo, ¿cómo se les ocurrió y cuándo se les ocurrió a ustedes la idea de estudiar para docente? ¿La eran de chiquitito? ¿Fue al principio del secundario, al finalizar el secundario? ¿Cuándo surge esta idea, esta decisión, digamos, de embarcarse en esta riesgosa tarea? Sí, en mi caso fue algo que creo que se fue dando. Yo cuando termino el secundario no voy directo al profesorado, sino que paso antes para estudiar trabajo social en la Universidad de Buenos Aires. Ah, muy bien. Hago un año y un poco me quedó ahí que no me convencía, no me llenaba del todo y empiezo a averiguar sobre dónde estudiar para ser docente inicial. Que igualmente yo lo tenía en la cabeza, esta cuestión de la docencia en el nivel inicial. Hablé con docentes que tenía conocidos y me recomendaron el profesorado donde estoy ahora actualmente estudiando. Y también siempre fue algo que me llamó la atención el trabajo con las primeras infancias en el marco escolar. Y ahí me adentré a la carrera y me terminé encontrando y sorprendiendo con un lugar que me llena como persona y que es algo que quiero seguir haciendo y quiero seguir formándome para poder alojar a los alumnos en la escuela. Brenda, ya estás, creo, de la mitad del otro lado de la mitad, digamos, de Ya la me carrera, falta poco, así que me falta poco. ya tenemos seguramente garantizado el diploma. ¿Y vos, Matías? Yo en realidad, Mateo, perdón. Mateo. Sí. En realidad yo creo que surge un poco en algunas experiencias que tuve durante el secundario, tanto dentro del propio aula, donde me empecé a interesar por la docencia, también tuve algunas experiencias de trabajo territorial, clases de apoyo, recreación para chicos y demás, que desde un lado más personal, si se quiere, me sentía cómodo, me sentía a gusto con eso. Yo arranqué a estudiar primero, de hecho sigo estudiando, estoy cerca de terminar la carrera de Sociología en la UBA. Y en paralelo a eso, hace 2 años arranqué también el profesorado de primaria. Tanto la carrera de Sociología como el profesorado, yo siempre lo vi muy vinculado a la cuestión docente. Digo, me interesaba ejercer la docencia y como decía Bren recién, pensarme dentro del aula y pensar las cosas que uno puede hacer dentro del aula, ¿no? Y les hago esta pregunta porque me imagino que ustedes están de acuerdo que en esta actividad, en este oficio, para no ponerle un nombre todavía, es muy fuerte el peso, o por lo menos a nivel de la sociedad. Se espera que los docentes sean docentes por vocación. Y se los juzga, se los evalúa en la medida que sean vocacionales. ¿Qué opinan? ¿Qué les trae a la cabeza cuando este concepto, vocación? ¿Con qué lo asocian? A ver vos, Brenda, Yo ¿con creo qué asocias? que los y las docentes tenemos vocación y está bien que la tengamos. A mí lo que me importa y me interesa es no caer en la romantización de la vocación.
Esto de los docentes estamos en un marco de conflicto educativo, salarial, político constantemente, y que tengamos vocación no significa que nos olvidemos de toda esa lucha y nuestras condiciones laborales. Porque ¿con qué la asocias la vocación entonces? ¿Qué es lo que no te yo gusta? Yo lo asocio con el amor a la docencia. Esa es la parte positiva. Sí, lo asocio con el amor a la docencia, el amor a estar en las salas, sí, a llevar propuestas para las niñas y favorecer en su desarrollo en los primeros años de... Pero ¿en dónde te encontrás molesta? ¿Con qué dimensión de la vocación te molesta un poco? Porque veo que hay una tensión. Me molesta esto de... Bueno, lo que decía, es las condiciones en las que se dan, las condiciones en las que trabajamos, el imaginario social que hay sobre los docentes, eso me parece bastante fuerte, que con la pandemia lo evidenció bastante, la cuestión de la vocación docente, de bueno, estar trabajando todo el día y demás. ¿Cómo te relacionas vos con el tema de la vocación? Muy parecido a lo que decía Gabriel recién. O sea, coincido en que hay una vocación, si se quiere, de la docencia. Es difícil pensar un docente cuya única preocupación sea ir y cumplir el horario laboral, sino que por lo general uno lo que en las escuelas es que hay un compromiso con la educación, con lo que le sucede a los chiques dentro de las aulas. Pero ahora bien me parece que hay también una construcción de sentido sobre la cuestión de la vocación que intenta poner en valor como el sacrificio y el sudor en términos casi exagerados de, bueno, el docente, casi hay una alabanza a que la pase mal el docente, ¿no? Como, bueno, si vos sos docente, bancátela, andá a laburar un sábado, este es tu sueldo y listo, ahí está, ¿no? Porque es tu vocación. Y es interesante problematizar eso porque me parece que más allá de que uno pueda elegir la docencia, uno elige ser docente y no necesariamente pensando, bueno, yo quiero ser docente para volverme millonario, ni mucho menos, sino que elige la docencia porque es algo que le gusta, que le gratifica. Con vocación uno no va a pagar el alquiler, ni mucho menos. Entonces hay cosas para pensar y hacer un equilibrio entre elegir la docencia y considerarla también un trabajo a partir del cual tenés tus derechos y se deben de respetar ciertas condiciones mínimas laborales, ¿no? Y de derechos. Ahora, justamente vos mencionás el término trabajo. Hay una construcción social de los oficios. Usted diría que el magisterio para algunos es un apostolado, quizás está ahí esta cosa que a ustedes veo que les critican, digamos, esta idea de desinterés, de entrega, trabajo desinteresado, el tema del desinterés. Para algunos dicen que el magisterio es un apostolado, otros dicen que es un trabajo. Tal es así que desde la década del 60, en la mayoría de los países de América Latina, las asociaciones que defienden los intereses se llaman asociaciones o sindicatos de trabajadores de la educación. En la década de los 90 en Argentina al menos apareció otra categoría, otro concepto, el de profesional. Recuerdo que eso, en aquel momento, como yo soy viejo, hubo un debate en Argentina y eso provocó cierta resistencia por parte de los dirigentes sindicales al concepto de profesional y profesionalización. En encuestas posteriores la cosa cambió, pero bueno, si ustedes tuvieran que elegir una manera de identificarse, ¿son funcionarios? ¿Son trabajadores? ¿Son profesionales? ¿Son apóstoles? ¿A dónde pondrían la crucecita? Vos que sos estudiante de sociología, en un cuestionario, ¿dónde pondrían la crucecita ustedes? Va. Yo creo que somos trabajadores profesionales de la educación. Muy bien. No se puede disasociar profesionalización con trabajo, va de la mano. Y me parece que esto de la profesionalización le da en cierto punto una jerarquía a nuestro labor docente, a nuestro quehacer, que si no, es verdad que queda solamente en la vocación y no. Es vocación, es trabajo, es profesionalismo, es formación docente, es capacitación. ¿Qué agrega la profesión al trabajo? Está bien, trabajo profesional. ¿Qué le agrega a lo profesional al concepto de trabajo? Me parece que implica una cuestión relacionada a que uno se desarrolla profesionalmente, valga la redundancia, dentro de este ámbito, a partir también de un estudio en educación superior, un estudio de grado, que hace que uno ejerza de manera profesional. Somos trabajadores, por supuesto, en tanto, digo, una definición clásica, vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Yo sí me pienso como sector trabajador, me veo más asociado a un trabajador estatal, a un trabajador
de distintas ramas de la economía que por ahí a lo que sería un profesional con un estudio jurídico, si se quiere. Ahora bien, no le quita que haya un estudio. No, bueno, que la mayoría de los profesionales hoy en día, de los médicos, no es que son independientes, no es que tienen un consultorio y son dueños de los medios de prestación de servicios. Son funcionarios, son empleados, relación de dependencia con grandes empresas, hospitales, públicos, privados, obras sociales. La mayoría de los arquitectos, hasta los abogados. Claro. Trabajan en estudios jurídicos y de los cuales no son propietarios, sino que son asalariados. No le quita nada, ser asalariado profesional no quita nada. Pero yo creo que ahora, justamente las últimas encuestas que hemos hecho con los docentes, la mayoría se asocian justamente, se identifican con esta figura que ustedes comparten, trabajador profesional. No hay contradicción, aunque en un primer momento hubo una especie de tensión. Así que me parece muy interesante la posición de ustedes. Pero pasemos ahora en relación a la experiencia. Hay una vieja frase que dice, maestro se nace, maestro se hace, que todavía se sigue discutiendo esto. ¿No? Pues tiene que ver un poco con el tema de la vocación, pero bueno, ¿cómo se hace un maestro? Ustedes están produciéndose, están construyendo su propia identidad profesional, como trabajadores y como profesionales en los institutos. Hay una dimensión de la formación de los profesores. Hay una tensión, siempre existió una tensión entre el contenido, la calificación en cuanto al contenido, que es lo que tienen que enseñar, y en cuanto a las formas, al cómo, a la pedagogía, a la didáctica. ¿Dónde encuentran ustedes que hay más? ¿Dónde habría que enfatizar? ¿Qué es lo que habría que reforzar? Pero agregar después una tercera dimensión que tiene que ver justamente con el conocimiento acerca de los chicos. Porque ustedes trabajan con niños pequeños, adolescentes, preadolescentes. El conocimiento del niño. ¿Basta la psicología del aprendizaje para tener una relación productiva con los chicos en el aula? ¿O hay que conocerlo también desde el punto de vista cultural, antropológico? Se habla de las culturas juveniles, adolescentes. O sea, conocer mejor para entender mejor también muchas de sus acciones públicas. Por ejemplo, ahora están en los diarios la demanda, las movilizaciones estudiantiles en los secundarios con respecto a la calidad de la infraestructura edilicia, a la calidad de las viandas famosas alimentarias. Están reivindicando colectivamente. O sea, las tres cosas, contenido, el cómo y el conocimiento del aprendiz, digamos. ¿Dónde encuentran ustedes que hay que reforzar la formación? Yo esto lo voy a relacionar un poco con la pandemia, que antes lo habíamos nombrado un poquito, en cuanto a la forma de enseñar el cómo llevar la virtualidad al servicio de los estudiantes, ¿no? Que eso es algo que evidenció fuertemente la pandemia cuando no nos quedó otra que estudiar mediante una pantalla con conectividad, y quien no la tuviese no tenía acceso a la educación, que es un derecho que nosotros como ciudadanos y como docentes tenemos que garantizar. Entonces, de ese lado, sería debatir y pensar cómo hacemos con la virtualidad en las escuelas, no solo en los institutos de formación docente, sino también en inicial, en primaria, en medio, que fue atravesado por esta cuestión, creo yo. Sumo por ahí algunas cositas, porque son varios puntos, ¿no? Sí. Yo creo que en términos de contenidos y de forma de enseñanza dentro de los propios profesorados, la realidad es que hay una formación que para mí es muy rica hoy en día, y me parece interesante destacarlo, sobre todo ahora que se suelen generar ciertos discursos en torno a la formación docente y a cómo se le enseña a ser docente a las personas. Yo creo que lo que se enseña hoy en día dentro de los profesorados es muy valioso. Obviamente hay un montón de cuestiones que pueden ser perfectibles y que tienen que ser debatidas necesariamente, justamente porque al hablar de formación docente, tenemos que estar constantemente actualizándonos. Cambia justamente el aprendiz, el sujeto hacia el cual nos dedicamos, cambia la forma, cambia la sociedad en su conjunto, y la escuela está inserta dentro de esa sociedad. Entonces, pensar las nuevas formas a partir de las cuales se actualiza la formación de los estudiantes, de los chicos, pero también de quienes nos formamos para formar a esos estudiantes, a esos chicos, me parece que es algo necesario y que es algo que tienen que estar constantemente en actualización. Retomo lo que decías, Brenda, sobre el tema de los cómo. Creo que está la incorporación de las tecnologías, de la información y la comunicación. Tal cual. Porque en gran parte del trabajo que nosotros realizamos, yo también soy docente, es comunicación. Sí. En la base hay una relación de comunicación. O sea, tenemos que estar, digamos, en condiciones de poder utilizar las nuevas herramientas comunicacionales para
en constante reforzando, capacitación, claro, la porque capacitación, hay un montón de exacto. recursos y Pero herramientas con tecnológicas. respecto al tema del conocimiento de los chicos, ¿ustedes creen que la formación, los planes de estudio de los institutos les provee de información para entender? Porque sé que tengo entendido que hay una materia, o había una materia, que se llamaba Psicología y Cultura de los Adolescentes. Una sola materia para Psicología y Cultura de los Adolescentes, en el caso de los secundarios, no sé ustedes en primaria. O sea, hay una unidad, hay unidades, hay seminarios, están en el programa, alguna unidad donde se les provea de información, no simplemente de una de las grandes ciencias de la educación es la psicología, la otra es la sociología. Pero la psicología, obviamente, los mecanismos de aprendizaje son individuales. Pero ahora hay que entender a los chicos que tenemos ahí enfrente, en sus lenguajes, sus preferencias, sus pasiones, para no caer en estas frases lamentables a veces que decimos que a los chicos de hoy no les interesa nada. De hecho, si están en los diarios, reivindican, les interesan cosas. Ahora, ¿conocemos esos intereses? Hay estudios hechos en Argentina, vos que sos estudiante de sociología también conocerás, sobre sociología de las culturas adolescentes. Ya desde la década del 90 se han publicado muchas investigaciones. ¿Esto pasa a formar parte del paquete de formación que tienen ustedes en los institutos o está ahí medio flojo? Para mí está muy presente e incluso es transversal a todas las materias, los intereses en mi caso, de las niñas. No podemos perder ese eje porque todas nuestras propuestas pedagógicas que se vayan a dar en las salas van a ser en base a los intereses y pasiones que tengan los chicos y las chicas. Si no, es muy difícil llegar a ese sujeto. Bueno, justamente. Y me parece que ahí radica, Sí. es el punto central. Sí. Pero digo, ustedes se sienten como que salen con conocimiento acerca de las distintas, porque ojo, hay distintas, especialmente, yo no pienso tanto en los más pequeñitos, pero en los niños y los adolescentes ya hay identidades, no es lo mismo, qué sé yo, un bailantero que un rockero, que uno que le gusta Luis Miguel. En los más chicos también, ¿eh? Sí, también, bueno, por eso, Sí, entonces es bueno conocerlos, porque hay estudios, es bueno que si eso forme parte de si conocer al aprendiz, eso es uno de los viejos principios de la pedagogía clásica, no es el invento del último grito de la pedagogía. No. Digan, pero ahora los conocemos más, porque ahora sí, por ejemplo, antes no existían los adolescentes, ahora existen como una categoría, no existían. Hoy en día los niños también tienen sus preferencias, sus identidades, derecho y se lo son diferentes, no son todos lo mismo los niños y las niñas, porque una cosa son los consumos y las preferencias culturales de los niños, que son distintas a las de las niñas, los urbanos de los rurales, dentro de lo urbano hay una gran variedad. O sea, ese conocimiento yo creo que sería importante justamente para dar en la tecla cuando tenemos que enseñar y al mismo tiempo, o sea, conectar los intereses del programa con los intereses de los chicos. Obvio. Y también para el segundo tema, que es otro tema, un desafío que ustedes tienen, y ahí les quiero preguntar también. ¿Tienen conciencia ustedes que uno de los problemas que tenemos que enfrentar todos los docentes es la construcción de la autoridad pedagógica? Que antes era algo que casi venía dado por el hecho de asumir, tener un nombramiento, te sentabas en la cátedra, ya tenías garantizado una escucha mínima, un crédito, una autoridad como crédito, como reconocimiento. Yo he sido alumno hace muchos años. Ese mínimo se lo otorgamos a todos los docentes, al más bruto, al más inteligente, al más carismático, al menos carismático. Ese mínimo de autoridad se lo otorgábamos a todos porque él tenía un nombramiento, la institución era fuerte. Hoy en día son los docentes los quienes tenemos que construir esa autoridad, tenemos que construir ese reconocimiento, ese crédito. ¿Cómo se forma esa capacidad de construir autoridad? Sí, hay también como una cosa circulando dentro del sentido común que plantea como se ha perdido la autoridad del docente dentro del aula, ¿no? Para mí ahí es interesante pensar cómo se reconfigura esa construcción de la autoridad para no caer en frase trillada o en pensar, bueno, lo que estaba antes era mejor y ahora está todo mal, ¿no? La autoridad dentro del aula, por ejemplo, de hace 80 años, de pensar el chico tiene que repetir las tablas de memoria y si no le pego con una regla en los dedos, es una cosa que evidentemente hay que corregir y hay que reconfigurar y que por eso a veces se piensa como, se han perdido los valores, se ha perdido la autoridad del docente. La forma a partir de la cual se construye esa autoridad me parece que tiene que ver a partir de la construcción del respeto de la figura docente, pero en términos pedagógicos, si se quiere, y de entender el rol social que cumple, no solo dentro del aula, sino por parte de la sociedad en su conjunto. Hay como una pérdida de credibilidad en la figura docente, me parece, en este último tiempo, al menos lo percibimos, incluso han habido ataques múltiples desde gente con cargos dentro de la educación, funcionarios que atacan directamente a la docencia pensando... A nivel social, decimos, el prestigio del docente. El prestigio del docente, claro, a nivel social, mediático, político, si se quiere. Bueno, esto de los docentes son todos vagos. Hace poco salió que quienes estudiamos los profesorados es porque fracasamos en otras carreras, cosas por el estilo que
uno por ahí cuando lo ve en la realidad, en primer lugar no sucede desde ya. Uno cuando entra al aula ve que se construye una figura de respeto hacia la docencia, yo al menos así lo percibo, pero como que está dentro del imaginario social y que me parece que es interesante problematizarlo, ¿no? Sí, la autoridad es un requisito necesario para tener éxito en la relación pedagógica. La necesita el cura, el psicólogo, el médico, el periodista la necesita. Si no logra credibilidad, todo lo que diga. Claro. Ahora, es la forma de construirla que ha cambiado. Ya no se puede recurrir a los viejos trucos, a la orden, ¿no es cierto? Ustedes me van a tener que respetar porque yo soy el profesor, eso no funciona más. Pero que tenemos que de alguna manera construir la autoridad. Bueno, eso no sé si hay en la formación. Está presente esta temática. ¿Cuáles son las formas modernas de construir esta autoridad? Que parten del principio que los chicos, por ejemplo, tienen derecho, que uno tiene que reconocer a los chicos para ser reconocido. Por ejemplo, tiene que haber ciertas, ¿cómo diría?, simetría. Sí. A mí mis profesores me tuteaban, pero yo no lo podía tutear a ellos. Hoy en día no Claro. se podría hacer eso, porque exigen reciprocidad. Esas son cosas que hay que discutir, porque algunos se quejan, que no los reconocen, que los chicos no me escuchan, no sé qué hacer. Tendría que haber de alguna manera no sé, esta instancia dentro del proceso de formación donde se provean algunas herramientas de construcción de la autoridad, por lo menos una concepción de que hoy en día no se construye la autoridad como se construía en el siglo XIX o mediados del siglo XX. Esto es cierto, pero que necesitas construir la autoridad, yo creo que sí. Y en cuanto al prestigio, no sé qué opinan ustedes, yo creo que la pandemia fue una de las cosas positivas, fue que creo que la sociedad se dio cuenta de la importancia que tiene el papel que juega la escuela y que juegan los docentes. Yo creo que eso es algo que habría que capitalizar, habría que explotarlo. A mí me da la impresión que la sociedad se dio cuenta que los docentes son importantes, son una categoría social que cumple una función más importante de lo que a veces tendíamos a creer. Me parece, no sé qué opinan ustedes. La pandemia no significó una valoración porque del esfuerzo que hicieron los docentes, tuvieron que recurrir a mi entender hubo dos momentos, si se quiere. Exactamente. Un primer momento de principio de pandemia, virtualidad, donde se buscaron nuevas formas, hizo un esfuerzo increíble por parte de la docencia, que creo que fue una reinvención de los docentes para poder seguir con el proceso de aprendizaje. Mantener la relación, sí. Y el segundo momento creo que vamos a coincidir, que es cuando había que volver a las escuelas, ¿estamos de acuerdo? Sí. En un momento crítico en donde no se daban las condiciones de salud, no había el tema de las vacunas, el tema de cómo hacíamos en las aulas, la cantidad de alumnos, cómo era la protección, cómo nos cuidábamos entre todos, ¿no? Sí. Creo que esos dos momentos fueron bastante críticos en la figura docente. ¿Ustedes creen que la sociedad no entendió estas reivindicaciones? Para mí no. Al menos yo creo que en términos discursivos, por parte de un sector, habría que analizar cómo cala eso dentro de la sociedad, ¿no? Interesante que ustedes lo hayan vivido así. Yo pensé que no, que eso había sido entendido por la sociedad, ¿no? Y fue un momento de conflicto arduo, en particular un momento de la vuelta, cuando estábamos, entiendo que en la segunda ola, si no me equivoco, de casos, donde se quiso avanzar con una vuelta que, a mi entender, era apresurado porque todavía no estaban las vacunas. Durante todo ese año y medio de pandemia que había sucedido, no se habían realizado reformas dentro de las escuelas. Entonces, el planteo de la docencia y de las comunidades educativas en general era como, ojo, volvamos, pero discutamos cómo, discutamos para qué. Dentro de eso me parece que se generó cierto discurso de no trabajan hace un año y medio y ahora no quieren volver a trabajar. Claro. Y tienen de rehenes a los chicos. Yo lo vi como política, pero no lo vi como opinión pública. ¿No? Sí, habría que estudiarlo mejor. No, pero en general a mí me parece que la sociedad valoró el trabajo del docente. Sí, yo creo que una gran parte de la Esto que decías vos, ¿no? Que echaron mano a... empezaron a trabajar en equipo, demostraron que les preocupaba, les interesaba. Obvio. ¿Y qué opinan ustedes de los profesores que tienen ahí? ¿Tienen vocación, no tienen vocación? La calidad que tienen. Porque se habla también, ¿no?, de que hay, en términos estadísticos, son bajo el porcentaje de doctorados en los institutos, bajo el porcentaje de profesores con maestría. No los pongo en compromiso de criticar. Profe, si estás mirando usted me puede decir, hay de todo, pero bueno, ¿ustedes creen que estamos a nivel, habría que mejorar la formación de los profesores, de los profesorados, que son los responsables de la formación de los docentes? Yo creo que los requisitos para tomar un cargo en un profesorado y ser docente son varios y son bastante exigentes. La mayoría de nuestros docentes cuenta con varios títulos, tanto universitarios como maestrías como doctorados. No es que cualquiera puede ser docente de un profesorado. Eso me parece remarcar. La calidad educativa de los profesorados es alta por los docentes que tenemos.
Y porque también tienen vocación y también tienen en cuenta de no romantizar la vocación como veníamos diciendo antes. Y hay iniciativas de evaluar esta calidad. Así como se evalúan las universidades, existe la CONEAU famosa, Sí. el Consejo Nacional, se evalúan las carreras, se evalúan las instituciones, se hacen autoevaluaciones. ¿Qué opina? Porque sé que hay ideas y proyectos de establecer algo parecido para los 1.500, para cómo tenemos 1.500 instituciones formadoras docentes en Argentina, institutos de formación docente, sin contar las universidades que también forman docentes para enseñanza media. ¿Ustedes creen necesario que estas evaluaciones se eche claridad y se pueda distinguir los que necesitan más apoyo de los que son más fuertes, de los que tienen algunas debilidades, en fin? ¿Sería bueno tener una evaluación de la calidad de la oferta educativa en la formación docente en Argentina o lo dejamos así que...? Porque todo el mundo sabe que hay, este es mejor que este otro, este instituto, este es tradicional, no quiero mencionarlo, pero acá en la capital hay algunos institutos que tienen alto prestigio, reconocimiento. Otros son muy pequeños, privados, uno no sabe cómo evaluarlos, digamos, ¿no? ¿A ustedes les molestaría, digamos, que se discutiera, obviamente en forma consensuada, con los mismos protagonistas, un mecanismo de evaluación, de acreditación de nuevo, porque siguen creciendo, ¿eh? No, yo creo que, a ver, el momento de la evaluación es un momento importantísimo dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y obviamente estar en constante evaluación para pensar mejoras dentro del sistema educativo es más que bienvenido y más que celebrado. Ahora, Obvio. está como lo segundo que planteabas, ¿no? Hay que ver cómo se realiza esa evaluación, hay que ver qué implica, si son evaluaciones estandarizadas. Digo, dentro de la docencia y de la educación está mucho esta cuestión de la educación situada, entender los distintos contextos de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, si me decís que, por ejemplo, se va a evaluar a partir de un examen uniforme para todo el país y a partir de eso se va a intentar destinar una política homogénea para todos los institutos de formación docente, y yo te diría que por ahí me hace un poquito más de ruido, ¿no? La evaluación, al igual que cualquier otro proceso, más que bienvenida, pero pensándolo a partir de las particularidades de cada profesorado y las trayectorias que tiene cada profesorado. Los paso a un tema, tanto inicial como primaria hay un objetivo central, me parece, fundamental, sobre que en la medida que se cumpla o no, va a depender un poco la evaluación que se hace de la escuela, ¿no? La sospecha de la escuela hoy en día se basa en que no logra, entre otras cosas, no logra garantizar un desarrollo de competencias tan básicas y fundamentales como son las de lectoescritura, que a mí me gusta llamarle de competencias expresivas, porque es la capacidad de poder decir, de ponerle forma a nuestros pensamientos, ideas, pasiones, intereses a través no solamente de la escritura, también a través de la oralidad, a través de la pintura, a través del cuerpo, a través del arte. Ahí tenemos problemas, en América Latina, no solamente tenemos problemas, porque casi la mitad de los chicos, vamos a redondear un poco, 40, 50% de chicos que terminan o llegan a los 15 años de edad en las pruebas estas famosas internacionales PISA, que demuestran déficit muy fuerte en cuanto a comprensión lectora. Si uno le pregunta a los profesores de secundaria qué opinan de las capacidades del dominio de estos conocimientos básicos de los chicos que ingresan al secundario, la mayoría de los profesores de secundario son extremadamente críticos. Lo mismo pasa con los profesores de la universidad cuando se les pregunta: los chicos llegan a secundario con bachillerato, pero les cuesta entender un texto medianamente complejo, no pueden expresarse en forma escrita. A veces hay profesores que les cuesta expresarse en forma escrita. A mí me lo han confesado públicamente: nosotros no sabemos escribir, dicen. Lo dicen como si fuera algo natural. ¿Cómo está el tema de la formación en estas competencias básicas? Porque, bueno, en la inicial está el tema famoso del aprestamiento, hay todo un debate, si no hay que enseñar a escribir, pero está el aprestamiento. Sí. Algo tiene que ver con la enseñanza de estas competencias. Sí. Bueno, en la primaria ya es decisivo, sí, es el corazón. Le pasamos la pelota, después le pasamos la pelota. Tengo que responder yo, ¿no? Puedo empezar, si querés, con la alfabetización inicial. O sea, empecemos con la inicial, lo primero es lo primero. ¿Y cómo está la formación en este tipo de competencias? En alfabetización. Es alfabetización. Alfabetización inicial, justamente le llamamos, porque es el inicio en el proceso de alfabetización. No se pretende que los niños y las niñas salgan de jardín sabiendo escribir y leer. Se pretende un acercamiento desde la más temprana edad. Desde que entran al jardín, que puede ser a los 45 días, se acercan distintas propuestas que tienen que ver con la oralidad, con la escritura y con la lectura, que van a permitir su desarrollo luego en la alfabetización. Y ahí se empieza. La base de la alfabetización está en el ¿Qué tal la formación en esto?
¿Estás satisfecha con la Estoy muy satisfecha de la con la formación. en sí. este tema específico? Sí, porque es central. Uno puede decir, es central. tienes que estudiar legislación escolar, puedes estudiar muchas cosas, pero esto es fundamental. ¿Estás satisfecho? Ahí no... Estoy satisfecha porque en inicial el proceso de alfabetización se da en oralidad, escritura y lectura, y Sí. nosotros lo vemos transversal los tres en el mismo eje, que es el mismo objetivo, que es lograr la alfabetización luego en el nivel primario. Estoy satisfecha porque las herramientas son variadas y desde el comienzo de la formación, en todas las materias de literatura y demás, se tratan estos temas. Bueno, ahora pasémosle la pelota al primaria. maestro de primaria, que es Mateo. Ahí, ¿cómo está la formación? Porque hay mucho debate sobre eso. Yo soy sociólogo, yo no sé. Yo no sé cuál es. ¿Hay métodos, no hay métodos? Hay toda una polémica, bueno, habrás leído en los diarios, hay una polémica, sí. Porque el hecho concreto es que pareciera ser que no todo el mundo desarrolla las competencias que son esperables. Todos los chicos están en condiciones de aprender, todos los chicos tienen derecho a aprender. Entonces ahí viene la sospecha de la escuela, porque cuando hay 40% de chicos que no pueden hacer lectura comprensiva, ya se puede decir, bueno, un problema del chico que no le interesa el estudio, que no le da la cabeza, como se decía antes. Hay algo en el sistema, y cuando uno mira el sistema, entonces, ¿qué es el sistema? Y al final terminamos en los docentes, porque este es un sistema intensivo en fuerza de trabajo, no hay máquina de enseñar y aprender. ¿Cómo está este tema de la alfabetización en la primaria? La formación, en la formación. Bien. ¿Hay algo que retocar, hay algo que mejorar, hay algo que fortalecer? ¿Hay que actualizar con nuevas técnicas, nuevas teorías? No sé, no tengo idea. El pedagogo sos vos. No, yo creo que dentro de lo que es la formación docente, nada, como que te decía recién, en términos de contenido, obviamente seguramente haya un montón de cuestiones perfectibles, pero es un tema que se aborda realmente y que se intenta complejizar. Después, al igual que como lo charlamos con el tema de la autoridad y un montón de otras cuestiones, me parece también que como explicaba Bren, hay una reconfiguración de cómo se percibe la lectura o escritura, que tiene que ver con la construcción de sentido para los chicos y que bueno, que es interesante también para pensar cuando pensamos cuáles son las modificaciones que han sufrido en esta materia los chicos. Dicho todo eso, me parece también que hay una cuestión principal que no se nos tiene que escapar, que es que la escuela está inmersa, como decíamos antes, dentro de una sociedad determinada, ¿no? Entonces, a partir de entender los distintos procesos de crisis, de pauperización de la sociedad y de los mismos chicos, obviamente la educación se va a ver atravesada por esas cuestiones, ¿no? Se habla siempre del ejemplo de, bueno, si un chico tiene hambre, muy difícilmente la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje puede ser prioritario o puede estar prestando atención dentro del aula, ¿no? Entonces, eso también me parece que es una de las falencias que se encuentra hoy dentro de la educación, pero que no tiene que ver necesariamente con el sistema educativo en sí o con lo que ocurre necesariamente dentro del aula, sino con un contexto más social y más global. Sí, obviamente esos son lo que podríamos denominar las condiciones sociales del aprendizaje, porque están las pedagógicas, pero también están las sociales. Vos también te encontrás satisfecho con la oferta de recursos que te garantiza el instituto en tu formación para entrar a aprovechar al máximo esta capacidad que tienen todos los chicos de poder aprender a leer y escribir. En términos de contenido, de formación, de diseño curricular, yo creo que sí. De vuelta, seguramente hay un montón de cuestiones perfectibles. Hay mucha gente que va a hacer muchísimo más que yo como para poder poner más en tensión esto y agregar más elementos, ¿no? Y después está lo que ocurre siempre en cualquier profesión y en cualquier lugar, digo, van a haber lugares mejores, van a haber docentes mejores, van a haber docentes peores, digo, eso también me parece que es algo a tener en cuenta, tanto en la docencia, en la escuela, como en cualquier ámbito, ¿no? Sí. Ahora una pregunta también general. Yo digo que este oficio tiene un modo de aprendizaje muy particular, que lo diferencia de la ingeniería, de la medicina. Un muchacho que va a estudiar medicina, o una chica a 18 años, capaz que nunca entró en un hospital, salvo si tuvo que ir a visitar al abuelo que se enfermó. El de la ingeniería nunca entró a ver una fábrica, no lo que es una cadena de montaje. La primera vez que va quizás en un práctico. Ahora como ustedes, un chico, una chica como ustedes, que llega a estudiar inicial o que llegas a estudiar primaria, a vos la escuela recontra conocen ustedes. Desde que entraron a la escuela, no sé si a los 3 años, 4 años, no sé cuánto entraron ustedes a la escuela. Cuando fueron alumnos, cuando uno fue alumno, aprendió no solamente el contenido, no aprendió matemática, aprendió a enseñar matemática. La mayoría de los profesores universitarios que enseñamos sin pedagogía, sin formación formal, no es que no sepamos, reproducimos las formas de enseñanza, los cómo que nuestros profesores ejercieron sobre nosotros. O sea, que ustedes llegaron al instituto, a los 2 institutos, ya sabían, tenían todo un capital de conocimiento de qué significa enseñar, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se ordena la clase,
todo lo que ustedes aprenden en los institutos, la bibliografía, la teoría, ¿coincidía, no coincidía? ¿Los obligó a repensar la experiencia, los aprendizajes espontáneos que ustedes habían desarrollado cuando fueron alumnos? ¿O hubo una especie de continuidad? No sé si continuidad. En el profesorado nosotros lo vemos, este tema lo tratamos un montón en cuanto al concepto de biografía escolar, que es esto de cada uno tuvo su trayectoria escolar, pasó por la escuela y tuvo distintas cuestiones, docentes, amigues, momentos, contenidos que lo marcaron. Y esta biografía escolar hace un fondo de saber que incide en nuestra práctica docente después. Entonces no podemos disociarlos, porque van de la mano, nuestra trayectoria marca lo que nosotros vamos a hacer como docentes. Me parece que va por ahí. Pero si ustedes en algún momento, Sí. se vieron obligados a cambiar y mirar y decir, esto no es lo correcto. Era correcto lo que se hace cuando yo fui alumno, Bueno, pero hoy tengo que obvio, es la constante ¿sí? reflexión. O sea, se hace ese tipo de... Constante reflexión y entonces repensarnos. no hay una continuidad Sí. perfecta, no hay continuidad perfecta, No, digamos. no, para mí es reflexionar, repensarnos, ver cómo nos posicionamos, ver qué me gustó, qué no me gustó. También yo estuve en el rol de estudiante, ahora voy a estar del rol de docente. Sí. ¿Y vos Por qué eso opinas? mismo. ¿También se reflexiona sobre ese saber? El lunes tuve una clase de didáctica 2 donde la docente lo que nos dijo fue: piensen palabras que ustedes relacionen con el momento de la evaluación cuando fueron estudiantes, ¿no? Entonces salían lo que uno se imagina, Miedo. ¿no? Miedo, estrés, Terror. nerviosismo, dolor, odio, no quiero estar acá. Eso fue lo que salió, ¿no? Claro. Y obviamente la idea de la docente era, bueno, poder repensar ese momento, digo, entender la evaluación como un momento más del aprendizaje, Moraleja, del proceso de pensemos de otra enseñanza. manera la evaluación, ¿no? Claro. Claro, Sí, exactamente. Está muy bien. es la idea también, como ir Sí. Una repensando. última pregunta para cerrar. ¿Qué planes tienen para cuando terminen? ¿Cuál es la fantasía? ¿Siguen estudiando? Hacer una maestría no pueden hacer, tiene que ser una licenciatura previa, ¿no? O pueden hacer maestría, no sé, siempre hubo una confusión sobre esto. ¿Tienen intención de seguir estudiando? Porque uno le pregunta a un sociólogo, seguramente, oye, tengo que hacer la maestría. Y te va a decir, y la maestría y el doctorado, porque... No sé, ¿ustedes tienen alguna fantasía de seguir estudiando, obtener otro Sí. grado, o no? O Sí. trabajar, o hacer otra carrera, estudiar otra carrera, o terminarla, no sé, volver a trabajo social. Bueno, eso, yo tengo muy en mente y muy presente ahora volver a trabajo social, la verdad, como muy fuertemente quiero eso, y la licenciatura en el nivel inicial, en educación inicial. Esas dos las tengo ahí. Está bien. en O la sea, tienen mente. programas, tienen una expectativa de seguir formando. Aspiro a poder seguir estudiando un poco más. Muy bien. De la mano siempre la educación y la docencia, por supuesto. Sí, muy parecido. Lo Yo mismo. primero tengo que terminar Sí. la carrera Las de dos. sociología, tengo que terminar la de la docencia, pero sí, obviamente siempre abierto a seguir formándome. Puede ser pensado en alguna especialización dentro de la sociología en educación, por ejemplo. No sé, eso, la verdad que falta, pero sí, está bueno siempre. Cuanta mayor formación tengamos quienes vamos a formar a los estudiantes, siempre va a ser mejor, obviamente. Bueno, yo les deseo lo mejor, que los planes y las fantasías se conviertan en realidad, y les agradezco mucho la voluntad de compartir con nosotros las experiencias, las vivencias que ustedes han tenido y tienen. Ustedes son los docentes, último modelo, los docentes del siglo XXI en Argentina, así que les deseo lo mejor. Muchas Gracias. gracias. Bueno, gracias Muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Los invito al próximo.